Dice que está lloviendo en la vertiente, va mucha agua caída en el Tatay. Se viene la creciente, no va a parar. La gente pobrecita a levantar. Y con la noche llovizna negra, el río está dentro de las casitas. Y una vez más el sentimiento de impunidad. Y con los ojos de otra tristeza vemos perderse nuestras cositas, mientras pensamos que va a bajar. Amanece nublado y la humedad se mete en las paredes, no va a secar. No viene más creciente, ya va a correr. Por suerte sale el sol para limpiar. Y con la noche llovizna negra, el río está dentro de las casitas. Y una vez más el sentimiento de impunidad. Y con los ojos de otra tristeza vemos perderse nuestras cositas, mientras pensamos que va a bajar. Y lamentablemente no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y lamentablemente no hay plata. Bienvenidos a una nueva edición de No hay plata, el streaming de Días de Areco. Hemos vuelto después de un mayo bastante complicado. Queríamos hacer 2 programas al menos, pero la inundación, la emergencia que atravesó nuestra ciudad nos cambió todos los planes, como le pasó a la mayoría de los arequeros, de las arequeras. Así que estamos retomando ahora en junio nuestro ciclo, nuestras entrevistas, nuestro espacio acá en YouTube para poder encontrarnos con todos ustedes, charlar con distintas personas de nuestra localidad. Y hoy vamos a hablar de las inundaciones, vamos a hablar de ambiente, de cambio climático, de las consecuencias en la salud mental también que nos ha dejado una inundación que lamentablemente ha sido histórica para nuestra localidad, con más de 400 milímetros de lluvia en un solo día, y que nos va a dar mucho para pensar y repensar hacia adelante, teniendo en cuenta el cambio climático, la recurrencia cada vez más frecuente de este tipo de fenómenos tan complejos y las consecuencias que dejan no solo en lo material, sino también en lo humano. Pero este es un año también que está marcado por la cuestión electoral, porque falta poco más de un mes y medio para que se tengan que definir todas las candidaturas y ya hay movimientos dentro de la política local. Podríamos decir que se abrió el libro de pases, si quisiéramos llevarlo a términos futbolísticos, porque cada espacio está empezando a armar y a tejer sus alianzas y también a cambiar algunos liderazgos. Eso pasó en las últimas semanas, en los últimos meses, con La Libertad Avanza, por ejemplo. Ya no queda nada de quienes fueron candidatos en el 2023. Muchos de ellos se han alejado de la política partidaria, han vuelto a su trabajo cotidiano, su trabajo privado, y son muy poquitos los que siguen militando abiertamente para el espacio de Javier Milei. Y si bien hubo algunas personas que trataron de tomar la bandera de la representación de los libertarios en Areco, en el último tiempo se conoció que por disposición del partido a nivel provincial, a medida que se va ordenando en todas las provincias, pero específicamente en Buenos Aires,
es Juan Cervoni, quien ha tomado la coordinación, como dicen dentro de la Libertad Avanza, ese es el término que usan, del partido en San Antonio de Areco, con un grupo formado por algunos jóvenes más y que ha integrado a el actual jefe de PAM, Ariel Rodríguez, que es el único de los que estuvo en la lista de 2023 que sigue participando activamente, con un rol no tan protagónico ya en esta nueva organización de la Libertad Avanza, pero sí dentro del espacio. Juan Cervoni es un hombre vinculado a los sectores conservadores más tradicionales de nuestra localidad, que se ha desmarcado de su hermano Federico, que tiene una postura bastante crítica dentro de su militancia en lo agropecuario ante Javier Milei, sobre todo por la cuestión de las retenciones al campo, pero Juan es un libertario acérrimo que ha declarado incluso en sus primeras incursiones en los medios locales que debería cobrarse más por el servicio de agua corriente, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y también algo muy interesante que nos da mucho para pensar hacia adelante es que ha dicho que el objetivo de la Libertad Avanza es acompañar a Francisco Rato, acompañar las decisiones del actual intendente. Y esto es muy interesante porque fueron declaraciones bastante tiempo antes de que se conociera el acuerdo que están tejiendo ahora el PRO y la Libertad Avanza a nivel de la provincia de Buenos Aires, encabezado sobre todo por Cristian Ritondo, por el lado de los amarillos, que es un hombre muy vinculado a San Antonio de Areco a través de Miguel Amadeo. Amadeo es el hombre del PRO dentro de Juntos por el Cambio, de la alianza que gobierna San Antonio de Areco, y ha sido siempre Amadeo un hombre del riñón más cercano a Cristian Ritondo, así que tendremos que ver cómo estos acuerdos afectan o no a nivel de las alianzas locales. Recordemos que en nuestra localidad el Frente Juntos por el Cambio está formalmente integrado por el PRO, por Viva Areco, al que supuestamente responde el intendente Rato, y por la UCR. Tenemos que pensar también que la UCR tiene algunas diferencias, hay algunos que están más cercanos a lo que se llama comúnmente los radicales con peluca, aquellos dirigentes dentro del radicalismo que tienen afinidad con Javier Milei y están dispuestos a hacer acuerdos con el actual presidente y con su espacio político, pero también hay otros dentro del radicalismo local que tienen casi como un límite a la asociación con Javier Milei. Por ahora ese acuerdo es entre el macrismo, entre el PRO y la Libertad Avanza en estas primeras negociaciones, pero habrá que ver cómo esto también va afectando a nivel local a las alianzas que hay y que en su momento llevaron a la intendencia a Francisco Rato y que serán un punto central en la discusión de una elección que será de concejales y consejeros, que va a estar despegada de la elección nacional, porque la elección provincial va a ser en septiembre y la nacional en el mes de octubre, pero que puede ser el punto de partida para lo que será el 2027, la gran disputa por quién va a conducir los destinos de Areco después de Francisco Rato, porque Rato ya no puede ir por la reelección, al menos como están hasta ahora las leyes, y deberá buscar un sucesor dentro de su espacio. También hay que tener en cuenta que van apareciendo otros actores nuevos dentro de la política local. Está con mucho entusiasmo participando Alejandro Coria, el ex gerente de la cooperativa de Villalía, que terminó saliendo de esa institución casi eyectado porque tuvo algunas intervenciones muy político-partidarias y la cooperativa no estuvo de acuerdo porque sentía que estaba utilizando el espacio para eso. Y ahora ha presentado Coria un espacio que se llama Areco Puede, en esas cosas del destino, muy similar al eslogan que tenía en su momento Paco Durañón allá por 2009-2011, ¿no? Y que está alineado con López Murphy, pero que también él presenta como una agrupación vecinal liberal. Coria es un hombre muy histriónico, muy de las redes, le gusta mostrarse. En los últimos tiempos también hizo algunas intervenciones en el Consejo Deliberante, hizo pedidos de informe, presentó notas e incluso protagonizó intercambios bastante tensos en la rendición de cuentas porque él había sido el único vecino que había enviado preguntas para los funcionarios por mail y por un error de tipeo a la hora de mandar el mail esas preguntas no fueron recibidas en el Consejo y se le negó la posibilidad dentro de la misma sesión de que esas preguntas fueran leídas o respondidas. Es más, concejales de Unión por Areco, de la oposición local, leyeron las preguntas de Coria tratando de que se trataran justamente en la sesión y no hubo caso, sino que
los funcionarios de rato que van a la rendición de cuentas a explicar cómo se usaron los recursos, ya se habían retirado y habían dejado a los concejales solos y obviamente no hubo ningún tipo de respuesta, no solo a las preguntas de Coria, sino también a las preguntas de los concejales de Unión por Areco, que son efectivamente representantes del pueblo dentro del deliberativo. A todas estas cuestiones que estamos hablando de oficialismo, nuevos espacios, hay que sumarle qué va a pasar con el peronismo. Un peronismo que, si bien habla de la unidad a nivel nacional, a nivel provincial, parece estar cada vez más complejo entre las tensiones entre Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. Tendremos que ver cómo eso también afecta las discusiones a nivel local, si efectivamente hay una lista de unidad en el peronismo o si se abren nuevos espacios y quiénes representan a cada uno de esos espacios dentro de lo que hoy es Unión para Areco, que veremos si sigue siendo ese el sello que lleva el peronismo en nuestra localidad o si hay otros sellos distintos o si se vuelve el sello clásico del PJ, pero también hay mucho por definir todavía en menos de un mes y medio para que se establezcan las candidaturas, empiecen las campañas y se llegue a septiembre directamente, porque no va a haber paso, las pasos se eliminaron, al menos en este turno en la provincia de Buenos Aires, y vamos a tener un calendario electoral bastante, en bastantes escalones, bastante escalonado, porque tendremos que los bonaerenses ir a votar en septiembre para elegir concejales, consejeros escolares y legisladores, y después, siempre legisladores provinciales, por supuesto, y después en octubre sí iremos a elegir legisladores nacionales a participar de la elección nacional con estas quizás nuevas alianzas, quizás con nuevos espacios, con nuevos candidatos. Habrá que ver qué hace la izquierda también, que venía de una muy buena elección allá por el 2021 y que después volvió a sus niveles históricos, a sus niveles de 5, 6%, 7%. Así que habrá que ver cómo queda el abanico de posibilidades electorales en San Antonio de Areco, pero se empieza a notar este movimiento, esta especie de libro de pases o por lo menos de alianzas, ¿no? De cómo se van a ir construyendo los distintos espacios para pensar en un 2025 que es electoral, que si bien se trata de elecciones de legisladores, se trata de elecciones de concejales de medio término que no determinan quién va a conducir los destinos del pueblo, como sí son las ejecutivas, la que va a ser en el 27, la que fue en el 23, sí puede marcar un panorama y marcar un panorama nuevo, quizás con nuevas alianzas, con nuevos actores y quién sabe con nuevos equilibrios también en un Consejo Deliberante que hoy está funcionando casi como una escribanía de rato con la mayoría de los concejales de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, que no permiten ni siquiera que se hagan preguntas sobre la gestión a nivel local. Son cuestiones que hoy podemos plantearlas como dudas, como qué va a suceder y que seguramente con el correr de las semanas, con el correr de los meses, no quedará otra que conocer los resultados, saber cuáles son esas alianzas formales, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas, hasta llegar a septiembre y conocer cuál va a ser el resultado a nivel de elecciones locales y provinciales y en octubre las elecciones nacionales, que seguramente nos la pasaremos hablando en este espacio un poco de eso, sobre todo al arranque, para tratar de ver cuál va a ser el panorama, con qué nos vamos a encontrar los arequeros cuando lleguemos en septiembre al cuarto oscuro y tengamos que volver después en el mes de octubre. Delphi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte a este espacio. Y te invitamos a este espacio porque hay un tema que nos moviliza mucho en general y creo que en esta situación, después de la inundación, de una situación tan compleja que nos tocó vivir como comunidad, ameritaba charlarlo con alguien, en tu caso especialista en salud mental, psicóloga, y que también te hemos visto muy interesada por el tema de cómo las inundaciones nos afectan en la salud mental a nivel de cada persona y a nivel comunitario. Hay un posteo tuyo que anduvo dando vueltas en los días de la emergencia y queríamos charlar un poquito de eso con vos y también del panorama que estás viendo de la salud mental en general, ¿no? Y Delphi, si hablamos de inundación y salud mental, hay una afectación directa cuando tenemos una emergencia de este tipo en la salud mental de las personas de manera individual y de manera colectiva, ¿no? Sí, obvio, de manera individual y de manera colectiva.
atraviesa obviamente la salud mental, porque es algo que viene de manera inesperada, obviamente, fue un fenómeno que llovió muchísimo, que no lo esperábamos, y bueno, nos atraviesa en la cotidianidad y arrasa, obviamente, que con tu casa, con tus cosas, con tus recuerdos también, y la realidad es que hay que cuidarla en ese momento. Yo la verdad que, bueno, lo viví en carne propia porque también me inundé, y bueno, quería hacer algo para mostrar desde mi lugar y también ayudar, ¿no? Y qué hacer en ese sentido. A ver, uno lo que menos se va a acordar es de cuidar su salud mental cuando está perdiendo sus cosas, pero bueno, sí en lo chiquito poder hacer algo, ¿sí? En ese posteo a lo que invitaba era, bueno, tratar de buscar otra vez el sentido de control de lo que estamos atravesando. Todos los seres humanos creo que necesitamos como el control de organizar, de hacer cosas y de tratar de controlar lo que más podamos. Y en una inundación, obviamente que no se puede, porque es algo que no está bajo nuestro control y tampoco no es nuestra culpa. Pero sí, bueno, buscar qué es lo que puedo hacer en este momento. Hablaba un poco también de, bueno, revisar también cómo nos sentimos, si estoy ansiosa, si estoy enojada, siento impotencia, tristeza con todo esto que está pasando, también es válido y poder atravesarlo, no ser como que no está pasando nada, porque la realidad es que muchas familias perdieron todas sus cosas y es otra vez empezar de nuevo. Y eso se puede aplicar, Delphi, a las personas que tuvieron el agua dentro de sus casas, que tuvieron esas pérdidas materiales, pero también a cualquiera de nosotros que por ahí tuvimos la suerte de que no nos entró el agua, pero que tenemos un amigo, un familiar o alguien de la comunidad que conocemos, como nos conocemos la mayoría acá, que le pasó y que también nos afecta o que nos genera ansiedad toda la situación, angustia. Sí. Va no solo a la persona que le pasó específicamente, ¿no? Tal cual, sí, creo que todo el pueblo estaba con angustia de lo que veíamos, ¿viste? Es muy triste ver a tu pueblo de esa manera, y creo que fue más que nada para eso, no solo para los afectados, sino para la comunidad en general. El posteo de, bueno, cuidar la salud mental y que a veces no podemos con todo, que a veces no podemos controlar todo, y obviamente con el diario del lunes después uno dice, bueno, alguna enseñanza esto nos va a dejar, que por ahí es eso, no aferrarse tampoco tanto a todo, porque viene algo que sí, que arrasa y no nos queda otra que también soltar un poco ese control. Sí, ahí quizás estamos hablando más de el momento en que está sucediendo la emergencia, obvio, ¿no? Sí. Después viene otro momento que también es complejo, que es cuando empieza a bajar el agua y la gente tiene que volver a casa, por Tal ejemplo. cual, encontrarse con todo lo que uno pierde, también con limpiar, ¿sí? Por suerte hubo mucha ayuda colectiva del pueblo en cuanto a, bueno, limpiar las casas, que te entreguen también material, porque uno en ese momento tampoco tiene por ahí la plata suficiente para comprar las cosas y se gastaba muchísimo dinero. Entonces también es bueno, también estar preparado para lo que uno va a ver. Es fundamental, me parece. Y ahí es fundamental el rol de la comunidad, ¿no? El acompañamiento. Tal cual, sí, porque como dice la serie del Eternauta, que nadie se salva solo, claramente, y creo que bueno, que sea un abrazo más colectivo, y también viste que en estas cosas uno empieza a ver desde la familia, los amigues, quiénes están y quiénes no, también estas situaciones te da eso, y desde el pueblo también, bueno, quiénes estuvieron y quiénes no, y me parece que la ayuda tiene que ser entre todos, y también que los afectados no sintamos que solo nos pasó a nosotros, sino que es algo de todo el pueblo. ¿Y hay alguna recomendación, sin caer en un diagnóstico ni nada específico, pero de algo que podamos hacer, como quizás las personas que no fuimos afectadas directamente y queremos darle una mano a alguien que sí, o los que fueron afectados directamente y sienten esa angustia y les sigue costando, por ejemplo, incluso más allá de que pasaron varios días, cómo podemos dar una mano o chequear con nosotros mismos cómo nos atraviesa la situación, qué podemos hacer? Yo creo que el preguntarle, bueno, cómo te sentís, cómo estás, qué necesitas, más allá de lo material, ¿no? Si no es de una charla, es de escuchar, con eso estamos haciendo un montón. Y después aquellas personas que siguen sintiendo angustia, que lo puedan expresar y que lo puedan decir, que no se encierren, no se queden solos y tampoco tengan miedo de sentir eso que están sintiendo, porque lo que pasó fue súper triste y es súper válido que se sientan de esa manera. Y también uno, viste que a veces es como que intenta poder con todo, y creo que el pedir ayuda
es una manera también de decir, bueno, es hasta acá mi límite y necesito la ayuda del otro para salir de esto. Claro. Volvemos al nadie se salva solo. Tal cual, sí, sí. Y Delphi, también tenemos lamentablemente que, si bien esta inundación fue muy grande, tuvo sus características, las inundaciones son algo que se repiten mucho, lamentablemente, en San Antonio de Areco. Vamos para atrás, tuvimos una el año pasado, tuvimos en 2015, en 2014, ni hablar de la de 2009, como que de 2009 para acá las tenemos cada vez más repetidas, lamentablemente. Y hay mucha gente que las pasó todas esas. Sí. Que le tocó vivir desde 2009, cuando parecía que no iba a volver a pasar algo así, le tocó 2014, le tocó 2015, le tocó 2024, le tocó ahora 2025. ¿Qué pasa con esa gente que las pasó todas y que ahora se le suma una más? ¿Cómo hay una afectación mayor para ellos? ¿Puede haber una afectación mayor en su salud mental? Y sí, porque son como, viste, pequeños traumas, ¿no? De perder todo y después ponerle toda la voluntad del mundo para volver a arrancar. Y la realidad es que es eso, es bueno agarrarse de la familia, ¿sí? Soltar un poco lo material y agarrarse de la familia, agarrarse de la casa y tratar de otra vez ponerle toda la mejor, todo el amor y volver a construir, pero sí, obvio que la afección es mayor. Sí, sí, sí. Y también, Delphi, en estas situaciones por ahí uno se acuerda de cosas materiales que tienen que ver con la historia familiar o la historia personal que se pierden. Por ahí ahora, no, más en la de 2009, pienso cuando todavía teníamos muchas fotos de papel y todas esas cosas, ahora por ahí esas fotos están en una nube o están en una compu o están en el celu y no se pierden tanto, pero por ahí me imagino perder, no sé, mira, en la edición anterior de este mismo programa estuvo Estela Lennon, que hablaba de la inundación de 2009 y se acordaba de nenitos en ese momento que lloraban porque habían perdido sus peluches, por ejemplo. Y que a ella le había pegado mucho y se acordaba hasta el día de hoy de eso. Digo, la pérdida de elementos materiales, pero que tienen que ver con la historia propia, la historia de la familia, también es un punto a tener en cuenta en cómo nos afecta en la salud mental, ¿no? Sí, obvio, es un duelo que hay que atravesar. Viste que a veces por ahí cuando pensamos en duelo lo pensamos más desde pérdidas de seres queridos, ¿no? Pero esto, la pérdida de cosas materiales que tienen un valor obviamente sentimental, es un duelo que uno tiene que atravesar. Y creo que también está bueno que cada persona entienda que se inundó, que hoy está atravesando un duelo y que también pueda aceptar ese proceso como tal, que no lo deje pasar. Claro. ¿Y qué pasa con las infancias? Con los niños, las niñas que han tenido que atravesar esta situación también porque han tenido que dejar su casa en algunos casos, se han ido a otros lugares, han sufrido ese desplazamiento y se han encontrado con estas pérdidas. ¿Hay algo en especial que podamos hacer para acompañar a niños, niñas, adolescentes? Pienso por ahí en los más chiquitos, que es más difícil que entiendan la situación, me parece, pero también en las adolescencias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde los más grandes, desde los adultos, para darles una mano también específicamente a ellos? Sí, escucharlos que hoy creo que no los estamos escuchando tanto y creo que escucharlos a ver qué tienen para decir, qué les pasa, si hay preguntas que por ahí podemos responderle nosotros desde adultos, si hay algo que por ahí no entienden, ¿no? Tal vez no, las infancias no entienden, ¿no? Como tal lo que atraviesan, pero sí también perdieron sus cosas y obviamente ayudarlos desde ese lugar y también entender que también están atravesando un duelo y acompañarlos. Y Delphi, estábamos hablando de las infancias, las adolescencias, y más allá de la situación específica, la coyuntura de la que estamos hablando, de la inundación que atraviesa más allá de la etapa de la vida en la que estamos, hace un tiempito hablábamos con Delphi Psicarelli de la perspectiva de la ESI y ella nos contaba que muchas veces, sobre todo en los secundarios, pasaba que las adolescencias, los pibes, las pibas, terminaban necesitando hablar de salud mental y reclamaban espacios sobre salud mental que exceden a la ESI en realidad y que hoy no hay en las escuelas como un espacio específico. Pero vos que sos psicóloga, trabajás con infancias, adolescencias, también con perspectivas de género y de diversidades. ¿Cómo estás viendo a las adolescencias, a les jóvenes en esta situación en relación a la salud mental, más allá de la coyuntura, digo, de ahora de la inundación, sino en general? Yo creo que hoy en día la salud mental ya
tiene su lugar, ¿no? Como que antes era muy tabú y hoy por Ujú. suerte no, pero hay en un montón de otras cosas que seguimos como haciendo aguas. La realidad es que en San Antonio de Areco somos un montón de psicólogos y hay muchísima demanda de igual Ujú. manera, estamos como todos excedidos. Yo en particular trabajo en infancias y adolescencias, ¿sí? Soy psicóloga infanto-juvenil. La realidad es que la demanda es muy grande y siguen faltando estos espacios por ahí más grupales, ¿sí? Hoy en día las adolescencias vienen por su cuenta Ujú. a una terapia. La realidad es que la demanda es espontánea y hay una necesidad de poder expresar y de que los escuchen muy grande. Por eso creo que es fundamental trabajar la salud mental en las escuelas, tanto la ESI como la salud mental, que creo que Ujú. son dos pilares que por ahí hoy siguen, a ver, siguen estando, pero hay que seguir trabajando porque son fundamentales y son también transversales, tanto para todas las edades como para todas las asignaturas y materias, obviamente, de cada institución, ¿no? Pero la realidad es que hoy los chicos quieren hablar, ¿viste? Quieren que los escuches, quieren contarte lo que les pasa. Y por ahí, como adultos, hay mucha falta de sentarte a hablar, ¿no? Como Ujú. que eso es lo que falta, Bueno. sentarte a hablar. Creo que por ahí las tecnologías Ujú. nos hicieron que estemos más introspectivos y más con uno y con el celu, Ujú. en lugar de sentarte y escuchar qué tiene para decir tu hijo del otro lado. Ujú. Como que en todo lo que estamos charlando y lo que estás poniendo sobre la mesa está esto de la necesidad de la escucha, ¿no? Desde escuchar al que pasó la situación de inundarse, por ejemplo, o escuchar al adolescente de la familia, al adolescente de la familia que necesita eh, un espacio de contención en el sentido de que escuchemos, prestemos atención, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, que a ver, suena como súper sencillo, Ujú. pero hace falta, digamos, esa charla, ¿viste? Como, bueno, a ver qué es lo que tienen para decir. Y por ahí también correrlos un poco de las tecnologías. Creo que tal vez con esa falta, ¿no? De escucha del otro lado y de contención, hoy las redes terminan siendo como contención para ellos y la realidad es que a veces suelen ser peligrosas, ¿no? Si no tienen el límite adecuado. Y además de esa escucha activa, y pensando también en las redes como adultos, que por ahí algunos tienen hijos, otros no, o siempre tenemos alguna adolescencia dando Cerca, vueltas, claro. un sobrino, un primo, un amigo más chico, o nietos, depende de la etapa de la vida, ¿no? Ese espacio de escucha y qué más podemos hacer por ellos, cómo nos podemos tratar de entender, digo, ¿no? Entre las diferencias generacionales también. Yo creo que lo más importante es, además de la escucha activa, la empatía y también la validación, ¿no? Validar lo que le está pasando. Porque, bueno, en la adolescencia uno sufre un montón de cambios que no sabe lo que le está pasando y también es como, bueno, nadie me entiende, ¿viste? La Ujú. típica frase. Entonces, como, bueno, mostrarle que te estoy entendiendo. Obviamente, cuando hablamos de validaciones, por ahí no entiendo realmente lo que te pasa porque no me está pasando a mí, Ujú. pero sí valido y te digo como, bueno, sí, entiendo lo que estás atravesando y creo que viene más por ese lado, desde la contención y que sepa que uno está ahí. Claro. Y siempre, obviamente, si hay una situación mayor que realmente necesita un trabajo más profesional y psicológico, bueno, acompañarlos a pedir esa ayuda. Ujú. Y que no está mal hacerlo, ¿viste? Porque a veces uno es como, bueno, si pido ayuda, soy un boludo, y las típicas frases de, bueno, no, en realidad pedir ayuda está buenísimo y habla de que también vos sos fuerte, Ujú. porque te estás también conociendo y poniendo un límite. Ujú. Y Delphi, creo que algo dijiste, pero ¿hay menos tabú para ir a una terapia, por ejemplo, hoy? Yo creo que hoy sí, sí. Sí, porque la demanda hoy ya viene más desde los coles, desde los pediatras también. Entonces creo que más allá que falta un montón, ¿no? Porque, a ver, sigue como esta vergüenza de si voy al psicólogo, si tomo medicación, como que sigue habiendo, pero hoy te mandan un poco más Ujú. al psicólogo. Tal vez hay sobrediagnósticos, ¿no? Por ahí nos vamos un poco, pero creo que hoy hay mucho menos tabú para hablar de salud mental. Y es más, los pibes te lo dicen, ¿no? Como
pedirte que haya un espacio para hablar de eso, antes no pasaba. O sea, ponele yo, que tampoco soy tan grande y creo que a vos te debe pasar lo mismo, ni pensábamos en la salud mental en las escuelas. Claro. Y hoy que lo piensen es un montón. Y que lo demanden además. Sí, que lo demanden. Sí, tal cual. Y Delphi, nombraste recién dos puntos muy interesantes. Las escuelas, que bueno, le estabas diciendo, ¿no? En la demanda de los pibes de tener espacios en las escuelas, y también nombraste los pediatras. Hay un trabajo ahí con el área de salud, podríamos decir física, digamos, que se está notando que se necesita el complemento de esa salud física con la salud mental. Sí, sí. En las infancias más que nada hay mucho trabajo en equipo, con pediatras, con terapistas ocupacionales, con los psicopedagogos. Siempre el trabajo es como mucho más conjunto, Claro. porque suele haber muchos profesionales trabajando con este niño, niña o niñe, y la realidad es que sí, que demandan. Sí, y está buenísimo. ¿Y qué pasa con las diversidades? Porque dijiste niño, niña, niñe, me gustó ese remarcar, y además te conocemos en las redes como Psico para Todes, con Sí, E. sí. ¿Y cómo es trabajar desde esa perspectiva también de diversidad, de respeto por la diversidad, sobre todo en este contexto donde hay cada vez más un ataque a las diversidades, ¿no? Sí, yo me acuerdo que lo pensé un montón el nombre, porque estamos en un pueblo y siempre está como la mirada y la crítica, pero la realidad es que, bueno, yo fui haciendo varias formaciones en diversidad, en perspectiva de género, en ESI, y es algo que hoy en Areco no hay, y también hacemos agua en ese sentido, y siempre me gusta ponerme desde ese lado porque creo que se necesita mucho más profesionales que trabajen en este tema. Y acompañar también, porque hay infancias dentro de la diversidad, hay adolescencias dentro de la diversidad y a veces no las queremos ver y también está bueno que puedan venir y que puedan tener ese espacio de escucha, cuando debe ser, o sea, no debe ser, es aún más difícil, o sea, ser adolescente y que te escuchen es un montón, y ser adolescente dentro de la diversidad suele ser aún más complejo, entonces creo que necesitamos también escucharles. Y ahí también hay un avance, pensaba cuando vos hablabas de que hay menos tabú en relación a la salud mental, también, si bien queda mucho por hacer y es muchísimo el camino que hay que seguir recorriendo, hoy podemos hablar, por ejemplo, de adolescencias en diversidad, de jóvenes que son parte de la comunidad LGBT en cualquiera de sus diversidades, justamente. Digo, también, si bien queda mucho por hacer, hemos avanzado en eso, y también en tenerlo en cuenta, por ejemplo, en la salud mental, en cómo afecta a las personas. Tal cual, sí. Sí, creo que antes ni se pensaba y hoy se ha hecho mucho. Entiendo que hay que hacer un montón más. Creo que acá en Areco faltan como más grupos. Claro. Es así. En su momento, el año pasado, sí, hicimos un grupo ahí con Nele, pero bueno, después teníamos como que seguir metiéndole y tal vez falta como que hay tabú en el sentido de, bueno, ir a ese grupo, claro, y después, bueno, quedó ahí, pero creo que hay que seguir como metiéndole a los grupos y hacer en comunidad también. Volvemos siempre a esto, ¿no? En todo lo que estamos charlando, como que volvemos siempre al conjunto, a la comunidad, a pensar cómo las cosas nos afectan como comunidad y cómo podemos abordarlas como comunidad, ¿no? Tal cual, sí, a lo colectivo. Tal cual. Y Delphi, ¿es un panorama que te parece que es un panorama negativo, complejo, o es un panorama que nos abre a poner sobre la mesa cosas que antes no estaban? No, nos abre a poner sobre la mesa cosas que antes no estaban, sí. Hay cosas obviamente más complejas que hay que seguir ahí trabajando, pero creo que hoy nos podemos sentar y hablar de un montón de cosas que antes no, y espero que no se pierda, que suele ahora perderse un poco y retrocedemos bastante. Y Delphi, ya el último tramito de esta charla, que está muy buena. Hablamos de estos adolescentes, de estas adolescencias que demandan espacios, hablamos de la importancia de lo comunitario, hablamos de el acompañamiento a las personas que les ha pasado, en este caso, una situación de emergencia, una tragedia por la inundación. ¿Qué podemos hacer en general como comunidad, pienso, ante situaciones tan complejas y ante demandas tan urgentes?
de las adolescencias y de la comunidad en general. Cuando nos pasa una situación como la inundación que nos atraviesa a todos, se nos haya entrado el agua o no, cuando vemos cada vez más que las adolescencias demandan espacios para ser escuchados, espacios para hablar de salud mental y que todo tiene que ver con lo comunitario, y estamos en un contexto donde pareciera que lo comunitario está cada vez más demonizado desde algunos espacios y que nos dicen que tenemos que ser individualistas y pensar en nuestro propio desarrollo personal y en hacer plata y en invertir y todas esas cosas bien individualistas. ¿Cómo nos podemos parar para trabajar por la salud mental desde esa visión más de comunidad, ¿no? Ujú. Y qué difícil, ¿no? Yo creo que por ahí, nada, esto de poder gestionar y generar grupos que quieran, bueno, nada, esto, acompañar y contener. Y creo que también un poco con el diario del lunes decir, bueno, que las inundaciones sea un tema también que se hable en las escuelas, que no sea un tema que, bueno, listo, o sea, quedó, en algún momento, ojalá que no, pero en algún momento vuelve a pasar y es como otra vez un círculo vicioso y tal vez si solo le damos atención en el momento que está, bueno, ¿qué podemos hacer previo? Entiendo que una lluvia y fenómenos naturales no los podemos evitar, pero bueno, intentar tener el control en cuanto a estas cuestiones y que por ahí se abran momentos de charla por ahí para afectados durante el año y que sean momentos de acompañamiento y de contención en el transcurso del tiempo y no solo en la emergencia y cuando uno ya perdió un montón de cosas y ya está devastado, triste, angustiado, sino que sea algo que se siga hablando, claro. que se siga poniendo sobre la mesa. Todo tiene que ver siempre con hablar de las cosas, al fin y al Tal cabo. cual, sí, es lo fundamental, el no guardarnos nada y hablarlo. Sí. Creo que eso es lo que nos queda como, si se quiere, la lección de la charla De la esta que charla, estamos compartiendo, tal cual. ¿no? Y también me gustó mucho el mensaje de entender cuando necesitamos pedir ayuda. Y que por ahí pedir ayuda es charlar con un amigo, es ir a una terapia, es hablarlo con un adulto, si son adolescentes o infancias. Como siempre hay alguien a mano que nos va a dar una mano, valga la redundancia, ¿no? Y Tal que cual. también uno por ahí como un poquito más grande también puede estar atento a lo que le pasa a las infancias, a las adolescencias alrededor para ponerse a escucharlos, ¿no? Tal cual, sí, es súper importante también eso. Y Delphi, para ir terminando, a Delphi, por ahí no Delphi ya psicóloga trabajando, sino a la Delphi cuando era adolescente o cuando era chica, y pensando en todo este recorrido que ya tenés como profesional y en todo lo que escuchás de tus pacientes y de la comunidad, ¿qué te hubiera gustado saber cuando eras adolescente, que hoy pudiste quizás aprender y que te gustaría decirle a esa Delphi o a otras Delphis que hoy son adolescentes y que están preocupadas por su salud mental o la salud mental de un amigo o de papá, de mamá después de la inundación, por ejemplo? ¿Qué reflexiones darías? Qué fuerte. Bueno, yo cuando era chica no iba a terapia, o sea, descubrí la terapia cuando empecé a estudiar psicología. Yo creo que le diría que hable, que hable. Yo antes guardaba mucho mis cosas y creo que por algo elegí esta profesión también. Pero bueno, que hable y que nada cambia si uno no cambia y si las cosas no cambian, entonces también eso como el cambio y que no tenga tanto miedo. Delphi, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Dani, por este espacio y la verdad que lo re disfruté y la pasé muy bien. Buenísimo. Franco, buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dani, todo muy bien, por suerte. Franco, vamos a hacer un doble ingreso, podríamos decir. Vamos a hablar un poco de tu vida como joven profesional, como alguien de San Antonio de Areco, pero que ha trabajado en lugares muy diversos y con mucha responsabilidad. Y después, si te parece, vamos a ir más a tu métier específico y vamos a hablar también de medio ambiente en este contexto complejo que nos tocó atravesar en los últimos días. Pero vamos primero, si te parece, a tu experiencia de vida. Franco, vos arrancaste estudiando seguridad e higiene, ¿no? Así es. Arranqué estudiando la Tecnicatura en Seguridad, Higiene y Control Ambiental, era en ese entonces. Con el correr de los años se fue separando un poco más la cuestión ambiental de Seguridad e Higiene.
En el Instituto 143 acá en Areco. Bueno, en el momento no tuve la oportunidad de irme a Luján o a Capital o a alguna universidad, tenía algunas carreras en vista, pero bueno, no lo pude hacer. Seguridad y higiene me parecía una buena alternativa y estaba gratuito después del horario de trabajo y acá en Areco, así que comencé ahí. Después seguí la licenciatura, ahí sí ya con un paso intermedio, habiendo hecho la tecnicatura, hice la licenciatura en Morón, en la Universidad de Morón, y luego hice una especialización en protección ambiental y una especialización en reducción de riesgo de desastres y cambio climático, en la Universidad de El Salvador y en el Instituto Argentino de Seguridad y ya en Capital, pero bueno, ya trabajando de lo que me había formado anteriormente. ¿Siempre pensaste en la cuestión ambiental, Franco, cuando empezaste a estudiar, o era más seguridad y higiene primero? Sí, me gustaba, de hecho me gustaba la cuestión ambiental, digo, por eso la carrera inicialmente era seguridad, higiene y control ambiental, fue un poco por ahí, pero también lo fui descubriendo en el camino. Sí tenía idea, como cuando uno egresa del secundario, tiene alguna idea, pero yo envidio a la gente que lo tiene totalmente claro, incluso muchos años después, capaz que no es así. Sí tenía una idea, qué me gustaba, qué no, pero no tenía decidido voy por esto y lo otro no me importa. Y después estaba esta cuestión de oportunidades también y de posibilidades y fue lo que con todo ese mix fue lo que me cerró y bueno, después sí, ya cuando me recibí de técnico en seguridad y higiene, control ambiental, ya ahí tenía decidido que me gustaba más lo ambiental. Pero bueno, me convenía, digamos, por una cuestión de incumbencias y de título y de tiempos y demás, hacer la licenciatura en seguridad y higiene, que ya me reconocía en esta tecnicatura, y luego hacer la especialización. Y bueno, yo tengo la doble incumbencia a través de una especialización. Y Franco, en ese momento dijiste que ya te servía mucho el 143 porque se podía hacer después de trabajar. ¿Habías empezado ya a trabajar? Exactamente, sí, yo empecé ya de chico, a los 13, 14 años, en el lavadero de autos de mi viejo, de mi familia. Y bueno, después trabajé en el supermercado Día en un momento y demás. Y bueno, todos los trabajos, yo no podía dedicarme lleno a estudiar, tenía que trabajar, sea cual sea el trabajo. El horario era similar y necesitaba en ese entonces, me vino muy bien que comenzaba a 7:30 de la tarde el instituto, hasta 11:30 de la noche todos los días. Era pesado, pero bueno, era compatible, digamos, en cuestión de horario y bueno, era lo que se podía. Así que fue la manera que encontramos. Y Franco, te fuiste formando y en un momento llegaste a la función pública también. Así es, así es. Bueno, en esto que yo te decía, trabajé un verano como cajero repositor ahí en el supermercado Día, cuando estaba en la calle Arellano. Y luego, bueno, había mandado currículum también. A ver, ¿qué pasaba? Podía estudiar, pero el supermercado cerraba 8:30, ya me generaba algún conflicto, podía hacerlo igual. Entonces estaba buscando algún trabajo que pudiera ser un poco más, o terminar un poco antes, incluso empezar antes, pero terminar antes y poder seguir estudiando. Y bueno, tuve 2 o 3 meses así con ese conflicto de esa hora y surgió la posibilidad. En ese entonces había un proceso de digitalización del catastro en el municipio, en la gestión de Durañona, que venía un poco esa tarea a tratar de digitalizar las bases de datos, sobre todo, como decía, del catastro, pero con una cuestión o con un objetivo vinculado al cobro efectivo de los impuestos. No se sabía claramente cuánto eran los metros que tenía en ese entonces, se cobraba por metro de frente. Y bueno, la digitalización obviamente ayudaba bastante en eso. Era una tarea que podía hacer y así comencé, digamos, con el catastro. Y luego, bueno, se me fueron dando oportunidades, fui haciendo algunas cuestiones nuevas después de ese trabajo. Comencé a hacer, después tuve el cargo de coordinador de catastro del municipio, ya con esa base de datos, esa digitalización y ya tomando mejores decisiones con esa información. Y bueno, y a la par iba estudiando todo esto que te conté de que me pude llegar a recibir. Y bueno, y después justamente estaba la dirección de ambiente, habíamos participado en varios proyectos desde catastro, que quizás el vínculo no era tan estrecho, pero por ahí por mi formación y porque la dirección de ambiente estaba en la órbita ahí de la Secretaría de Planificación, Secretaría de Desarrollo Productivo en ese entonces estaba como en un mix entre esas dos y surgió la oportunidad y ahí pasé a la dirección de ambiente
donde estuve hasta diciembre de 2019. Franco, estuviste en el municipio hasta que terminó la gestión de Paco, hasta diciembre del 19, y después también empezaste un camino que te llevó a la gestión incluso nacional, a una mesa que se había formado de trabajo con vínculos internacionales incluso. Sí, sí, así es. Ahí en diciembre de 2019 dejo el cargo de director de ambiente del municipio y bueno, surgieron un par de oportunidades, tanto en lo público como en lo privado. Viene la pandemia en el medio, sorpresivo para todos, entonces se enfrió un poco eso. El año anterior había estado dando clases ya en el Instituto 143, en la misma tecnicatura que había comenzado. Y bueno, fue un poco lo que seguí durante esos meses. Luego de eso, de la pandemia y demás, toma relevancia esta mesa que vos decís, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que se conforma a partir de una ley nacional que se había dictado en 2019-2020. Y bueno, era una gran responsabilidad. Esta mesa, o en realidad este gabinete, dependía directo de la Jefatura de Gabinete de Nación y era coordinada técnicamente por el Ministerio de Ambiente, el ex Ministerio de Ambiente de la Nación. Así que yo ahí es donde entro un poco a trabajar y a conocer la experiencia de la Administración Pública Nacional. El gabinete tenía la particularidad, el cambio climático, como es algo transversal, que justamente atraviesa todas las áreas, la cuestión ambiental es algo transversal, estaba dividido por 12 grupos de trabajo, ¿no? Que era infraestructura, desarrollo productivo, gestión del riesgo y demás. Particularmente yo tuve la tarea de ser relator, que sería una especie de asesor técnico encargado, digamos, de 4 grupos de trabajo: desarrollo productivo, desarrollo territorial y hábitat, gestión del riesgo y bueno, en ese entonces también alguna cuestión industrial no ligada a la cuestión productiva. Así que bueno, fue una gran experiencia haber estado ahí desde el lugar nacional y sobre todo eso te permite conocer ese rol transversal, te permite conocer muchos otros ministerios o funciones o tareas o cuestiones, cómo se organizan muchas cosas que uno desde acá por ahí ve como lejano y bueno, y siempre es interesante tener esa experiencia. Y después de eso, Franco, cuando ya cambia la gestión y hasta se desarma el Ministerio de Ambiente, ya hay, bueno, hay una postura. Después vamos a hablar de eso si te parece, pero hay una postura negacionista del cambio climático y por supuesto una de las primeras cosas que se recortan son este tipo de programas. Después de ahí desembarcás en provincia, que es donde estás ahora. Sí, en realidad antes, ahí hacia el fin de la gestión en el Ministerio de Ambiente, en Nación, paso a un proyecto también de cambio climático que se llamaba Adaptación al Cambio Climático en el Río Uruguay, un proyecto internacional binacional entre Argentina y Uruguay, y bueno, paso a coordinar todas las tareas argentinas, digamos, que involucraban todas las cuestiones de alerta temprana, medidas estructurales, obras públicas, todo vinculado al cambio climático a lo largo del río Uruguay, en particular en la provincia de Entre Ríos, pero también llegaba, por ejemplo, en Corrientes y demás. Era casi la misma escala del tamaño de Uruguay, digamos, o la región de Uruguay en el río Uruguay, justamente. Ese proyecto me permite también conocer a una persona que después termina, que en ese entonces es la, digamos, encargada o la jefa de gabinete del ministro Catopodis. Trabajamos en conjunto con ellos y demás, y ahí consulta a quien era mi jefa en Ministerio de Ambiente y Nación, a Cecilia Nicolini. Pregunta sobre algunos perfiles que querían armar un área transversal en provincia, ahora en este nuevo cambio de gestión, y ahí termino desembarcando en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la Dirección de Evaluación y Gestión Socioambiental, a un rol similar al que tenía en el gabinete dentro de un ministerio ahora, pero a transversalizar un poco el desarrollo sostenible en distintas políticas. Y Franco, algo muy particular de todo este desarrollo es que vos siempre estuviste viviendo acá. Siempre estuve viviendo en Areco, hasta el día de hoy. Cuando estudié, cuando trabajé y demás. Sí. Nunca me fui, digamos. ¿Fue como una decisión consciente en algún momento de decir yo quiero vivir en Areco y después desarrollarme profesionalmente donde se pueda, donde me lleven las cuestiones? Sí, yo creo que eso lo tuve claro siempre, nunca me lo había planteado, pero era mi deseo, digamos, ¿no? Uno muchas veces no lo tiene o conscientemente no lo sabe, pero en su subconsciente lo hace comportarse para que eso suceda.
Tanto cuando empecé a trabajar en Nación, que sería en Capital, viajaba, justo como yo te decía, empecé en el medio de la pandemia, entonces inicialmente fue virtual, después fue una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y bueno, y el resto, el viaje me refiero, y después era mucho virtual. También al ser una cuestión transversal, que tenés que interactuar con demasiadas personas, muchas veces, además de la cuestión de la pandemia, era propicio tener reuniones virtuales para mejorar, digamos, las cuestiones logísticas. Sí, por ahí tanto ahora que viajo a la capital provincial, a La Plata, que queda un poco más lejos, como cuando estaba en el río Uruguay, tenía que recorrer la costa del Uruguay del lado argentino o del lado uruguayo, sí quedaba un poco más lejos, pero aún así siempre que puedo, o podía y puedo, me gusta dormir en Areco. Yo creo que mi vida social, digamos, mis vínculos y mi familia, mis amigos, todo está en Areco. Y bueno, y a mí me gusta, Areco tiene algo particular, creo yo, más allá de que haya nacido acá, pero cada lugar que he conocido, todos, bueno, me gusta esto, lo otro, pero no es mi lugar, digamos. Entonces, bueno, siempre viviendo en Areco. Y nombraste algo muy interesante, es que rápidamente incluso te volviste docente de la misma casa de estudios de 143, que fue donde pudiste estudiar vos, y hoy también sos docente de la UNSADA. Hoy también soy docente de la UNSADA. Sí, yo creo que terminé la tecnicatura, me fui a hacer la licenciatura, digo, siempre viviendo en Areco, pero sí. Cuando fui a Morón y volví, bueno, surgió una posibilidad de hacer la ayudantía de cátedra de un docente y me gustaba explorar esa cuestión de docente, de comunicar o intentar enseñar o transmitir conocimientos y obviamente aprender de eso yo también. Y bueno, lo fui haciendo, hice ese año de ayudantía de cátedra, después surgió la posibilidad de arrancar con una materia, después sumé, llegué a tener hasta 3 materias ahí en el instituto. Y bueno, y después con este antecedente también surgió, luego de la pandemia, surgió la posibilidad en la UNSADA de traer el ciclo de complementación curricular de la licenciatura en seguridad y higiene, es decir, que el técnico se inscriba y termine su tramo de licenciatura, ese mismo que yo tuve que ir a hacer a Morón, poder hacerlo acá. Tiene la particularidad Areco de que es el centro geográfico de un montón de institutos terciarios que tienen esa carrera y que la han dado por muchos años, entonces, bueno, desde Junín, Arrecifes, Pilar, bueno, un montón de zonas cercanas, Zárate, tenían muchos técnicos y la UNSADA viene a armar este programa de complementación curricular y obtener el título de licenciado. En ese proceso me convocan a mí de la UNSADA para terminar de armar el programa de la carrera y bueno, y convalidarlo con las autoridades y poder sacarlo a pista, digamos. Y bueno, ahí comencé a trabajar y al año, esto fue en mitad de un año, mitad de 2020, y al año siguiente comenzó el primer ciclo y bueno, estamos coordinando un poco de alguna manera la cuestión académica de esa carrera. Se abrió en San Antonio de Areco en Varadero, luego se abrió en Exaltación de la Cruz, como para ir rotando, y ahora se volvió a abrir en San Antonio de Areco y en Exaltación de la Cruz. Así que hay alumnos de toda la región y demás, y bueno, estoy dando clase ahora, actualmente todavía sigo ahí en ese ciclo. Franco, vos estás especializado en el tema ambiental, que hoy es un tema candente en todo sentido. Por un lado, porque vemos cada vez más fenómenos cada vez más violentos, cada vez más recurrentes. Lo hemos hablado con vos también en otros espacios de Días de Areco, pero a su vez estamos atravesando una situación política donde hay un gobierno nacional que niega totalmente el cambio climático, que habla del cambio climático como si fuera algo delirante que no existe. ¿Cómo es moverse en esa tensión cuando ves de repente que tenemos fenómenos cada vez más complejos, más violentos acá mismo en Areco y a su vez dirigentes a nivel nacional que niegan el cambio climático? Y es complejo, sobre todo porque la cuestión ambiental no reconoce, digamos, límites políticos. Políticos me refiero a divisiones políticas geográficas. Y vos una tormenta como, por ejemplo, la que tuvimos a inicios de mayo, mitad de mayo, acá en Areco, vos obviamente necesitas una visualización, no es que la tormenta dice, bueno, afecta solo a Buenos Aires y a Córdoba no, o lo que sea.
Y bueno, en ese sentido vos necesitás una articulación nacional, más allá de los gobiernos subnacionales o de las provincias. Y bueno, siempre, vos lo decías, cada vez más recurrentes los eventos, cada vez más intensos, cada vez más sin poder anticiparte, ¿no? Cada vez esa situación se da con mayor frecuencia y siempre como que lo corres de atrás, ¿no? A esta cuestión que, bueno, no llego o todos los esfuerzos que hago y bueno, y ayudo una sola parte y no alcanzo nunca. Y bueno, y eso es una cuestión como sociedad que tenemos que terminar de aceptarlo y validarlo, pero se vuelve aún más complejo cuando ni siquiera lo aceptás, o sea, como que vos estás yendo para atrás, no, bueno, esto no existe, esto no está pasando y bueno, cada uno se arregla como puede y bueno, nada, si yo tuve suerte que a mí no me pasó y a vos sí, y todas esas cuestiones. Entonces es complejo y se necesita la ayuda de un gobierno nacional. Las estaciones de acá de monitoreo de la cuenca del río Areco, por ejemplo, pertenecen a una, o se han integrado a la red nacional de estaciones hidrometeorológicas. Y esa red no está siendo mantenida. Entonces, bueno, es todo... ¿Qué significa que no está siendo mantenida? Que si no hay alguien que esté limpiándola o si se rompe un sensor, tener el conocimiento y la capacidad económica para reponerlo y demás, va a terminar no reportando, se va a terminar rompiendo, va a terminar desactualizándose y bueno, y eso, como eso, un montón de cosas. Toda esta parte que decimos de alerta, el Servicio Meteorológico Nacional, yo creo que son organismos que están subsistiendo porque hay mucha vocación de trabajo de las personas que están ahí, del ámbito científico-tecnológico, de la investigación, pero desalentando o desfinanciando muchas veces esas cuestiones o negándolas, bueno, nada, es sin duda que estamos retrocediendo varios pasos. Eso como la parte de información, te diría. Después está la otra parte que tiene que ver con la obra pública. La obra pública, obviamente, que conecta ciudades, mejora la vida de los ciudadanos en general y demás, pero es particularmente importante en los eventos de cambio climático. Esto que hablamos de infraestructura sostenible o una planta depuradora o cuestiones sanitarias que en un evento extremo, meteorológico extremo como una inundación, tiene mayor relevancia aún. O sea, no es lo mismo una casa que se inundó y está conectada a la red cloacal a una que tiene un pozo en cuestiones sanitarias. Entonces, bueno, afecta de un montón de lados. Yo creo que el cambio climático siempre lo remarco, es el principal desafío que presenta hoy la humanidad porque no hay manera de adaptarse. O sea, vos creés que estás preparado y llegó hasta acá y hoy llega más. Lo vimos en esta inundación, 2009 parecía, bueno, el peor evento y ahora tenemos obras y bueno, viene un evento aún peor y bueno, si bien se distribuyó de manera desigual o a algunos le entró más, otro menos, pero la altura en el río, en el puente viejo, en el río Areco, fue mayor. Entonces, y las obras están, y llovió más que 2009, entonces, y llovió en invierno, y ahora ya llevamos hasta este año, ya ahora estamos en 5 meses cumplidos y ya llovió más de lo que tendría que llover en el año, o llovió casi lo mismo que en todo 2009. Entonces son eventos que cada vez vos decís, che, algo nuevo trae, y algo nuevo más intensificado. En ese sentido es muy complejo no contar con el apoyo del gobierno nacional para obras, para financiamiento o para justamente esto de información, ¿no? De tener, bueno, aún así no me puedo terminar de preparar, todo lo que me pueda anticipar es importante, porque me va a salvaguardar bienes, pero sobre todo la integridad de las personas. Es como que la vara se corre constantemente de lo que pensábamos que era el límite, ¿no? Creíamos que lo máximo era 2009 o algo similar y cayó en prácticamente un día casi el doble de lo que cayó en 2009. Pensamos que el río iba a llegar a determinado nivel, lo superó. Y a su vez escuchamos algunos dirigentes que tienen posturas de, bueno, está bien, el cambio climático existe, pero esto es algo con lo que no podemos hacer nada. No, claro, tal cual. O sea, eso es una realidad que se escucha eso, pero no, totalmente en desacuerdo con esa afirmación, porque justamente si hablaba cambio climático tenés dos ejes, digamos, o dos aristas para trabajar y desarrollarlo. Por un lado, la mitigación, que es intentar esto de,
bueno, las energías verdes, de tratar de reducir las emisiones o el consumo humano para que las emisiones sean menos y retardar o mitigar justamente el cambio climático. Sí, eso está complicado, los esfuerzos se están haciendo, se está avanzando, pero nunca es suficiente, esto que decíamos hoy. Pero por el otro lado está la adaptación, es decir, bueno, vamos a prepararnos, vamos a convivir con esto. Lamentablemente no nos queda opción, pero a ver cómo me puedo preparar, cómo me puedo adaptar a esta situación. Y no es solo de las personas, ¿no? Muchas veces se usa el ejemplo de la inundación porque es el más palpable, el que más uno puede visualizar. Pero está, por ejemplo, los sistemas alimentarios o el sistema agrícola, ganadero, ante una sequía, lo tuvimos hace 2 o 3 años, la sequía más grande de varias décadas atrás, y que quizás ahora el año que viene otra y es igual o peor. O sea, no es que cada 30 años va a pasar eso. Justamente la inundación de 2009 era una recurrencia, es decir, se calculaba que cada 50 años más o menos ocurría una inundación similar. 2009, 2014, 2015, 2025, o sea, en 15, 16 años hubo 4 inundaciones de esas que había una cada 50, si más o menos esta fue peor, y en el medio hubo un montón de otras, o sea, que fueron aumentando. Entonces los datos históricos van cambiando muy, muy rápidamente. Y bueno, y cada vez son más las personas que se afectan, no solo los hogares y las personas en sus domicilios, como si eso fuera poco, sino incluso los sistemas alimentarios, esto que decimos, bueno, cómo alimentar a la población, los animales, los sistemas energéticos. Ahora el verano que tuvimos con las olas de calor, cada vez es más común no llegar a la energía que necesitamos. Y bueno, y que una persona o que tenga algún problema cardíaco, por ejemplo, ¿no? O que tenga alguna insuficiencia y sea electrodependiente. Bueno, ¿y cómo garantizamos esas cuestiones? Bueno, todo eso no es una inundación, pero es cambio climático. Entonces, no es que no se pueda hacer nada. Siempre se puede hacer con información, con preparación y obviamente con decisión política que no sea negacionista. Yo lo decía al inicio de empezar a charlar este tema, siempre uno hace cosas y siempre parece que, che, no es suficiente o esto o lo otro, pero siempre todo suma, digamos, y negarlo, o sea, no hacer nada y ir para atrás, negarlo incluso, luchar contra eso, o sea, contra esas acciones, y es sumamente complicado, o sea, lo vamos a ver. El año pasado tuvimos un invierno que yo tengo 31 años. Nunca vi en invierno temperaturas de -6, -5 grados en esta región. Bueno, lo tuvimos y tuvimos varios días de eso. Sí. Tenemos un día de 30 grados y a los 2 días está haciendo 0 grados. Bueno, cada vez son cambios más violentos. No es que no existía antes, sino que cada vez son más intensos. O sea, heladas siempre hubo. Bueno, el año pasado tuvimos heladas tremendas y estas temperaturas y bueno, y estamos preparados para eso. Bueno, o los vientos es algo también que no lo contemplamos y cada vez hay vientos más intensos con mayores velocidades y bueno, y también no sé si estamos preparados para eso, hay que trabajar. Sí, me parece que me quedo con todo lo que vas contando, con esta necesidad de trabajar. Lo último que dijiste, ¿no? Hay cuestiones que podemos trabajar para mitigar, que son muy complejas y que se necesitan cambios a nivel global y que estamos hablando casi de cambios de la forma de producción del mundo, la forma de organización del mundo. Totalmente, cada uno de nosotros puede hacer su colaboración, su esfuerzo con acciones individuales, separar la basura, tratar de andar más caminando y menos en el auto, pero que son muy chiquititas en el contexto de las grandes cosas. Pero si a eso, que es tan complejo, no le sumamos la adaptación y no le sumamos un rol activo de los gobiernos nacionales, provinciales, locales, sabiendo que hay cosas que los gobiernos locales no pueden encarar de ninguna manera, cosas que se le hace muy difícil incluso a los gobiernos provinciales que tienen más atribuciones y más recursos, y donde también es muy necesario pensar las cosas a nivel nacional. Pensaba mientras te escuchaba que nosotros salimos de la inundación y a los pocos días cayeron 400 milímetros en Santa Fe en un solo día. Tal cual. ¿Y cómo haces ante una situación tan extrema donde tenés un evento tras otro en distintos puntos del país? Y acá estamos hablando de inundaciones nada más. Sí. No, y hace 2 meses tenés Bahía Blanca con una recurrencia milenaria, o sea, estamos hablando de 4.000, 5.000 años.
y todo pasa en 2 meses. ¿Y qué sabe lo que puede llegar a pasar? Sí, y cuando no llueve, el problema es que no llueve, porque por ahí no es los hogares de las personas, pero sí la cuestión agropecuaria. Bueno, lamentablemente, y estamos en un territorio que históricamente, la Pampa, la región pampeana era caracterizada por tener un buen régimen de lluvia y por eso es tan productivo y tan rico el suelo. Y bueno, no, incluso acá nada está asegurado y cada vez se necesitan esto, como vos decís, respuestas inmediatas o preparación en distintos puntos que no lo esperaban o cosas sin precedentes. Así que sí, es fundamental y nunca es suficiente, pero todo suma, pero no hay que ir en contra. O sea, no por que vos lo vayas corriendo y sea una carrera muy difícil, no solo claudicar ahí, sino desalentar a participar en esa carrera. Eso es lo que está sucediendo hoy. Claro. ¿Un poco pensás que tu recorrido profesional, académico hasta ahora tiene que ver un poco con eso, con seguir en esa carrera y no claudicar? Y yo creo que puede ser, la verdad que no me lo había planteado, sí, obviamente son temas que me interesan, también me ha permitido ir creciendo personalmente, profesionalmente y uno siempre busca, más allá de esto que diga, bueno, el objetivo sí es colectivo, me gusta trabajar de esto, realizar aportes a la comunidad, que realmente me gusta que mi trabajo o lo que yo hago pueda resultar útil o realizar algún aporte o tratar de que cuando uno pasa por un lugar decir, bueno, desde que yo entré y salí es mejor por esto, por alguna acción o intenté hacerlo mejor, a veces no alcanza. Pero bueno, también en lo personal yo creo que me ha servido como experiencia, son temas que me interesan y lamentablemente esto que decíamos, ocurren novedades o cuestiones tan rápido o tan frecuentemente que eso también te hace estar o necesitar estudiar un tema o adaptarte justamente a ese nivel de información o de cuestiones. Ahora estábamos viendo las cuestiones de las tormentas que ahora no eran normales en esta región, estas tormentas estacionarias que te descarga. No es que hay nubes que tienen más agua, sino que justo se frenó acá y te descarga todo el agua acá. Y antes lo iba haciendo a lo largo de un territorio. Y bueno, nada, son cosas que tenés que estar continuamente entendiendo por qué lo hacen. Porque esas tormentas sí existían, pero por qué ahora son tan frecuentes y por qué en esta región. Y bueno, y eso creo que te hace estar siempre pendiente. A mí por lo menos que me gusta el tema, siempre hay algo nuevo, digamos. No es que vas siempre haciendo lo mismo. Por desgracia siempre hay algo nuevo, pero también creo que es una zanahoria como para seguir estando en el tema, intentar entender y mejorar las decisiones que uno pueda llegar a tomar. Franco, muchas gracias. No, gracias a vos, Dani.